como sus compañeros de seminario lo explicaron bastante bien, vamos a simplemente repasar lo que dijeron ellos, ¿no? Ustedes saben que la traducción ocurre en el ribosoma. Bien, en el ribosoma el ARN mensajero tiene que viajar del núcleo al citosol, tiene que encontrarse primero con la subunidad menor del ribosoma, esta subunidad se tiene que activar, luego se engancha la subunidad mayor, ¿no? Se forman las zonas importantes de la traducción en la subunidad mayor, que es la zona A, B y E, y en esas zonas van a participar, ¿no?, el ARN mensajero, que es leído cada 3 bases, que se conocen como codones, y el ARN de transferencia, que lee esos codones y trae aminoácidos, ¿no? Y a partir de ahí pues se van construyendo la cadena de aminoácidos leyendo los codones hasta que se encuentra el llamado codón stop, y el proceso se detiene, ¿no? Bien, esto acuérdense que lo explicó también sus compañeros, ¿no? La enzima encargada de unir a los aminoácidos con los ARN de transferencia, que son los que traen los aminoácidos, valga la redundancia. La enzima aminoacil ARNT sintetasa es una enzima bastante importante, ¿no? Porque ella es la que une a los aminoácidos al ARN de transferencia, ¿no? Entonces, como mencionaron sus compañeros en el seminario, lo primero que hace el aminoácido es activar al aminoácido. Lo primero que hace la enzima, disculpen, es activar al aminoácido, ¿no? ¿Cómo hace eso? Le agrega una molécula de ATP al aminoácido, quedando el aminoácido como ADP aminoácido, ¿no? O aminoácido adenilado. ¿Bien? Entonces, reacciona ATP con el aminoácido y se genera aminoácido adenilado, también llamado aminoácido activado, ¿sí? Porque el nucleótido de adenina se queda pegado acá al aminoácido y lo activa. Una vez que tenemos el aminoácido activado, lo que hace la propia enzima es unir al aminoácido al ARN de transferencia, ¿bien? Pero no lo une a cualquier parte del ARN de transferencia, lo une al brazo aceptor, ¿no?, que es una secuencia del ARN de transferencia que está justamente en el extremo opuesto de la zona del anticodón, ¿no? Entonces, recuerden que el ARN de transferencia es el único ARN que se pliega sobre el mismo, ¿no?, y forma esa estructura llamada estructura de bucle. Entonces, tiene distintos brazos que ayudan al proceso, pero los más importantes son la zona del anticodón, que es la zona que lee al codón, ¿no? La zona del anticodón y el brazo aceptor. Bueno, en realidad tiene varios nombres, lo van a encontrar con varios nombres en los textos, pero uno de ellos es el brazo aceptor, ¿no? Y esta justamente, esta parte de acá es la parte final de la cadena, ¿no? Es decir, la cadena empieza en sentido 5' y justamente esta parte de acá es la parte finalizante, es la parte 3'. Y en esa parte vamos a encontrar 3 nucleótidos, y a esos 3 nucleótidos es a los que se une el aminoácido, ¿no? La famosa secuencia CCA. Y a esa secuencia se va a unir un aminoácido, ¿no? A esa secuencia se va a unir un aminoácido. ¿Gracias a quién? A la enzima ARNT aminoacil sintetasa. Bien. Entonces, ¿qué requiere esta enzima para trabajar? Primero, que activar el aminoácido. ¿Cómo lo activa? Haciéndolo reaccionar con ATP
y formando aminoácido activado, o también conocido como aminoácido adenilado. Es un aminoácido que tiene un nucleótido de adenina. Activamos al aminoácido y luego este aminoácido activado se une al brazo sector del ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces justamente se va a unir a través del OH, ¿sí?, del carbono 3 de la ribosa de esta secuencia. Específicamente al OH de la adenina, es decir, al OH de este de aquí. Ahí se va a unir el aminoácido. Entonces, existen distintos tipos de ARN-T-aminosil sintetasa por cada aminoácido. Cada aminoácido trabaja con una enzima distinta. El que une metionina con ARN de transferencia es uno, el que une valina con el ARN de transferencia es otro. Por cada aminoácido existe un tipo distinto de estas enzimas. Entonces hay 20 enzimas distintas, ¿no? Porque cada una une un aminoácido distinto. Uno de los 20 aminoácidos están. Ya tenemos entonces el ARNT con el aminoácido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Las tres etapas de la traducción: iniciación, elongación, terminación. En la iniciación, eso también lo mencionaron sus compañeros. Las subunidades ribosomales todavía están separadas, ¿no? Si hablamos del ribosoma eucariota, acuérdense que la subunidad menor tiene un peso de 40S y la mayor 60S. Entonces la subunidad menor está ahí, ¿no? Luego el ARN mensajero, que justamente ha pasado por el proceso de maduración en el núcleo, ha salido del citosol, va a viajar, ¿no? Se une a la subunidad menor. También vienen unos factores proteicos de iniciación, que no es necesario que ustedes aprendan cuáles son, porque hay factores de iniciación procariotas y eucariotas, pero sí es bastante información. Solamente tengan en cuenta de que para que sea la iniciación tiene que formarse un complejo subunidad menor, ARN mensajero, disculpen, y factores de iniciación, ¿no? Subunidad menor, ARN mensajero y factores de iniciación. Los factores de iniciación son los que permiten, digamos, mover al ARN mensajero a través de la subunidad menor. Entonces, ¿cómo es que la subunidad menor reconoce al ARN mensajero? ¿Qué habíamos dicho que colocábamos al inicio? La caperuza, ¿no? El ARN mensajero es reconocido por la subunidad menor del ribosoma a través de la caperuza. ¿Okay? Entonces, cuando la subunidad menor reconoce la caperuza, vienen más factores de iniciación, ¿sí? Entonces lo que hacen es justamente ubicar el primer codón, que es el codón AUG. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el primer codón? Siempre el primer codón del ARN mensajero, ¿sí? El primer codón del ARN mensajero es AUG. AUG. ¿Sí? ¿Qué hacen los factores de iniciación? Van moviendo al ARN mensajero por la subunidad menor del ribosoma hasta que el primer codón, que es el codón AUG, se ubique en la zona P
Bien, y acá tenemos que hablar de estas zonas importantes que hay en el ribosoma. ¿Sí? Esto también lo dijeron sus compañeros del seminario, entonces si han estado atentos van a poder entenderlo más fácil. ¿Cuántas zonas de trabajo hay en el ribosoma? 3, ¿no? La zona A, la zona P y la zona E. Entonces, un poco por digamos, el nombre que tienen estas zonas, más o menos podemos entender lo que ocurre. Entonces, tenemos 3 zonas de trabajo, ¿no? La zona E, la zona P y la zona A. Zona A, como mencionaron en el seminario, por aminoácido o aminoácido, ¿no? ¿Qué ocurre en esta zona? Entran los ARN de transferencia con los aminoácidos, ¿no? Por eso podemos decir que en esta zona es donde ingresan los aminoácidos, ¿no? Traídos por los ARN de transferencia. Luego zona P por péptido o peptidil. Porque en la zona P se forman los péptidos, o se forma el péptido, ¿no? Es decir, que se construyen, ¿no?, los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Y por último tenemos la zona E, que viene de exit, que es salida, ¿no? Ahí salen, ¿no? Salen los aminoácidos. Perdón, disculpen, salen los ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, normalmente entran los ARN de transferencia con el aminoácido a la zona A. Luego ese aminoácido lo donan a la cadena existente aquí en la zona P para que se vaya alargando la cadena, se van formando los enlaces peptídicos. Una vez que ocurre eso, el ARN de transferencia sale por la zona E, ¿no? Ahora, hay una excepción, ¿no? Solamente el primer ARN de transferencia, ¿sí? Solamente el primer ARN de transferencia que trae a la metionina, porque el primer aminoácido que es llamado por el codón de inicio, que es el AUG, es la metionina. ¿Ok? Entonces, en la fase de iniciación, ¿no?, los factores de iniciación hacen que el primer codón de inicio, que es el codón AUG, se ubique en la zona P y llaman al primer ARN de transferencia que lee este codón de inicio con su anticodón, y este ARN de transferencia trae metionina. Entonces, solamente el primer ARN de transferencia entra por la zona P, solamente el primero. El resto va a entrar por la zona A. Solamente el primer ARNT de transferencia es ubicado de frente en la zona P. A partir de los otros ARN de transferencia, todos van entrando por la zona A, pero solamente el primero inicia colocándose en la zona P. Bien, entonces podemos decir que el primer solo el primer ARN de transferencia que trae a la metionina entra al ribosoma
por la zona P. A partir del resto ya los demás van entrando por la zona A, ¿sí? Entonces, ¿cuándo termina la iniciación, la fase de iniciación? Justamente cuando el ARN de transferencia, ¿no?, que lee el codón de inicio se ubica en la zona P. Entonces, ya tenemos a la metionina en la zona P. Ahora, yo les pregunto, jóvenes, si el codón de inicio es AUG, ¿qué secuencia tendría que tener acá el anticodón para que pueda leer este codón de inicio? UAC, ¿no? UAC. Si el codón de inicio es AUG, el anticodón tiene que tener la secuencia complementaria, ¿no? Para que pueda leer el codón de inicio, tiene que ser una ARN de transferencia cuyo anticodón tenga la secuencia complementaria, cuyo anticodón sea UAC. ¿Sí? Solamente se engancha a los codones el ARN de transferencia cuyo anticodón tenga la secuencia complementaria al codón. ¿Sí? Solamente va a interactuar el ARN de transferencia que tenga la secuencia complementaria en su anticodón al codón. De lo contrario no se van a enganchar. El anticodón tiene que ser complementario al codón. Bien, entonces se ubica el primer ARN de transferencia en la zona P con la metionina y empezamos con la fase de elongación. Y aquí en la fase de elongación, sí, ¿no?, todos los nuevos ARN de transferencia entran a la zona A. Bien, tenemos que la fase de iniciación había terminado con el primer ARN de transferencia en la zona P que tenía la metionina, ¿no? Ahora, en elongación viene un segundo ARN de transferencia, pero ya se mete a la zona A y trae serina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la zona P, ¿sí?, en la zona P hay un ribosima, es decir, un ARN que trabaja como enzima, llamado peptidil ARNT peptidil transferasa. Ojo, no es una enzima de proteína común, es una ribosima, ¿sí?, es un ARN con función catalítica. Se llama ARNT peptidil transferasa. ¿Qué hace? Forma el enlace peptídico entre los aminoácidos que van entrando al ribosoma y los aminoácidos que ya están acá, ¿no? Entonces, este ARNT peptidil transferasa forma un enlace peptídico entre la serina y la metionina. Y la serina pasa entonces a ser cargado por el ARN de transferencia que ha traído la serina. Entonces, el que ha traído la serina ahora se carga con la metionina, ahora sostiene a ambos, a los dos, ¿no? Una vez que lo sostiene, pues se desplaza a la zona P, ¿no? Ahora el segundo ARNT está en la zona P portando serina y metionina, y el primer ARN de transferencia es empujado a la zona E y de la zona E sale, ¿no? Y entonces el segundo ARNT de transferencia ahora está en la zona P portando serina y metionina. Entra un tercer ARNT de transferencia ahora trayendo lisina. Y en la zona P va a trabajar esta ribosima ARNT peptidil transferasa y le va a transferir el dipéptido preexistente al tercer ARNT de transferencia, formando ahora un tripéptido. Y este tripéptido se desplaza hacia la zona P. El segundo ARN de transferencia se va a la zona E, luego se marcha. Y el tercer ARN de transferencia en la zona P ahora va a tener metionina, serina y lisina, ¿no? Y así se van formando la cadena de aminoácidos, ¿no? Entra uno nuevo a la zona A
Luego en la zona P, este ribosima hace que la cadena preexistente pase al nuevo ARN de transferencia. Este nuevo ARN de transferencia, una vez que tiene la cadena sostenida, se mueve a la zona P. El antiguo se va a la zona A y se va. Y ahora, ¿no?, el que tiene la cadena se ubica en la zona P. Y así 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta encontrar una secuencia que, ¿cómo tiene de nombre? ¿Cómo tiene de nombre las secuencias que le dicen al ribosoma que ya tiene que ocurrir, que ya tiene que parar todo? Los codones stop, correcto. Entonces, antes de mencionar al codón stop, vamos a hablar justamente de la peptidtransferasa, ¿no? Esta ribosima que se encuentra justamente en el ARN ribosomal, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Justamente es transferir los grupos peptídicos que se van formando o las cadenas de péptidos, ¿sí?, de un ARN de transferencia que está en el sitio P, ¿sí?, al grupo amino del ARN de transferencia que está en el sitio A. Se lo pasa, así como vimos en el esquema pasado, ¿no? La secuencia peptídica que está en el sitio P, gracias a esta ribosima, pasa y se transfiere al aminoácido que está en el sitio A con el nuevo RNT. Y una vez que toda la secuencia se le pasó al nuevo RNT, ese pasa al sitio P y ahora sostiene la cadena, ¿no? Pero ¿quién es el que permite la transferencia de la secuencia peptídica al nuevo aminoácido? Es justamente esta enzima, esta ribosima llamada peptidtransferasa. Entonces la cadena se va extendiendo, ¿no? Y esta ribosima se encuentra justamente en el sitio P. Se encuentra en el sitio P. Entonces todo esto sigue su camino, sigue, hasta llegar a las secuencias de término, que no pueden ser leídas por ningún ARN de transferencia. Ningún ARN de transferencia lee una secuencia de término o codón stop, ¿sí? No hay ningún aminoácido, perdón, disculpen, no hay ningún ARN de transferencia que tenga un anticodón que pueda leer un codón de término. No existe. No existe ARNT que pueda leer un codón de término, ¿sí? ¿Cuáles son estos codones de término, jóvenes? Uga, Waj y Waj. ¿Sí? Uga, Waj y UAA. Bien. Son los tres codones. Entonces, cuando estos codones llegan a la zona A, cuando llegan a la zona A, ya no son reconocidos por ningún ARN de transferencia, pero sí son reconocidos por unas proteínas llamadas factor de terminación. Estas secuencias stop, cuando llegan a la zona A, van a ser reconocidas por unas proteínas llamadas factor de terminación. Y estas proteínas van a finalizar el proceso, van a hacer que las dos subunidades se separen, que la cadena polipeptídica se separe también y que el ARN mensajero se vaya. Desensambla todo el factor de terminación, ¿no? Rompe todo. Separa las dos subunidades, separa la cadena polipeptídica formada y también separa el ARN mensajero, ¿no? Entonces, con eso finaliza el proceso de traducción, ¿sí?
Importante mencionar que tanto en la fase de iniciación, elongación y terminación, de donde adquiere energía, ¿no?, las proteínas y enzimas del proceso del GTP. Acá no se utiliza ATP como fuente energética. Acá en el proceso de traducción se utiliza GTP en el proceso de traducción. Bien, entonces acuérdense que eso es el código genético, ¿no? Cada 3 bases se lee un codón y este codón es leído por el anticodón de una RNA de transferencia que trae un aminoácido específico. Entonces, por ejemplo, si tenemos el codón UUU, este es reconocido por el ARN de transferencia que trae, por ejemplo, fenilalanina, ¿no? CGU, el ARN de transferencia que trae arginina. Y así hasta tener, pues, al codón de término. ¿Sí? Bien. Vamos a ir a un receso de 10 minutos antes de pasar al último tema del curso.